Hola chicos, espero que se encuentren bien. Nuevamente les habla el profesor Alejandro y a continuación, en el presente video, voy a dejar la explicación de la guía didáctica número 2 del cuarto periodo. Pero antes de iniciar la guía didáctica número 2, voy a darles explicación de las preguntas, voy a darles la respuesta y la explicación a las preguntas de la guía anterior. Esta es la guía didáctica número 1. Yo les dije que cada semana les iba a enviar una guía didáctica y pues terminada la guía didáctica y terminada el tiempo, yo les envío las respuestas y les explico, les doy tips que ustedes pueden utilizar para que los apliquen cuando vayan a presentar las pruebas de estado. ¿Listo? Cabe resaltar que obviamente después de que yo dé las respuestas, pues si no me han enviado la guía, pues no les voy a dar la misma nota, ¿no? Que a los que sí lo enviaron puntualmente. Ya que cada semana es un día a la semana, los miércoles, que está destinado para que trabajemos esto. Entonces ese día pues ustedes me pueden enviar las respuestas. Igual y no es muy largo ni muy difícil. ¿Listo? Entonces en la guía anterior la primera pregunta decía lo siguiente. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición es una propiedad intensiva, si se pretende poner a hervir agua de panela en recipientes de 5, 10, 20 y 50 mililitros, el gráfico que mejor representa este proceso será. ¿Listo? Y mire, yo les doy la temática en la cual deberían ir a buscar la respuesta. Como están hablando del punto de ebullición, el punto de ebullición no va a depender de la cantidad de sustancia que haya. El punto de ebullición no depende de la cantidad de sustancia que haya. Recordemos que el punto de ebullición es la temperatura a la cual el agua pasa de estado líquido, el agua no, cualquier líquido pasa de estado líquido a estado gaseoso. ¿Listo? Ese es el punto de ebullición, la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que le están preguntando aquí? Le están preguntando, si tenemos estas diferentes cantidades, ¿será que el punto de ebullición va a cambiar? Pues no va a cambiar. Supongamos que no es agua de panela, sino que sea solo agua. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Si usted pone 5 mililitros de agua a hervir, cuando ella empiece a hervir, es decir, empiece a pasar de estado líquido a estado gaseoso, y usted mete un termómetro, va a marcar 100 grados centígrados. Lo mismo si usted tiene los 10 mililitros, los 20 y los 50 mililitros, ¿listo? Ojo, aquí no nos están preguntando por el tiempo, nos están preguntando es por la temperatura a la cual el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, como les decía, como el punto de ebullición no depende de la cantidad de sustancia, ¿no es cierto? No depende de esa cantidad de sustancia. El punto de ebullición depende de otras circunstancias, como por ejemplo la presión. A una mayor presión se va a necesitar mayor temperatura para poder pasar de estado líquido a estado gaseoso. A una menor presión se va a necesitar menos temperatura para pasar una sustancia de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, como nos dice, como les estoy diciendo, que no depende de la cantidad de sustancia, entonces, ¿cuál será la gráfica que más nos representa? Pues si no depende de la cantidad de sustancia, la temperatura siempre va a ser la misma. Por consiguiente, pues tiene que ser una gráfica donde nos indique que la temperatura va a ser constante. En este caso, la A. La A nos indica que a medida que aumenta el volumen, la temperatura va a aumentar, lo que es falso. Vamos a la B. En la B que nos está diciendo que a medida que empieza a aumentar el volumen, la temperatura se va a mantener constante. Mire, la temperatura no va a cambiar de este valor, de aquí se va a mantener constante. Por consiguiente, esa sería la respuesta. Miremos la C. La C nos dice que a medida que el volumen aumenta, mire que el volumen va aumentando, la temperatura empieza a disminuir, lo que es completamente falso. Y acá en la D también nos está diciendo lo mismo que la A, mire, se está repitiendo. A medida que aumenta el volumen, la temperatura también va a aumentar. Entonces recordemos que la respuesta es la B, porque el punto de ebullición no depende de la cantidad de sustancia. No depende de la cantidad de sustancia. 5 mililitros va a alcanzar su punto de ebullición a 100 grados centígrados, 10 también lo va a alcanzar a 100, 20 también lo va a alcanzar a 100 y 50 también lo va a alcanzar a 100. ¿Listo? En este caso la respuesta sería la B. Dice la segunda pregunta. La configuración electrónica para un átomo X igual a 16, X con Z, recordemos que Z es número atómico igual a 16. ¿Qué nos está diciendo ese 16? Que ese átomo va a tener 16 protones, 16 neutrones y 16 electrones. Entonces aquí nos están dando la configuración electrónica. Si nos fijamos,
nos indica el nivel, el subnivel y el número de, el exponente nos indica el número de electrones por cada subnivel. Entonces si sumamos los electrones nos tiene que dar 16. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 4, 16. ¿Listo? Entonces 16. Listo. Entonces ese es el enunciado que le dan para la pregunta. Ahora le dice, teniendo en cuenta este enunciado, responda lo siguiente. Dice, la configuración electrónica más probable para el ion X-2. X-2. ¿Listo? ¿Qué le está diciendo? Que ese ion va a tener una carga de -2. ¿De dónde nosotros sacamos lo de carga eléctrica? Recordemos que el átomo está hecho o está constituido por partículas subatómicas. ¿Cuáles son? Protones que van en el núcleo, que en este caso serían los rojos, y neutrones que no tienen carga, los protones tienen carga positiva, y electrones. Entonces fijémonos aquí en carga neta. ¿Listo? Entonces me está diciendo que tiene una carga neta más 3. ¿Por qué más 3? Porque tengo 3 protones que son positivos. A medida que yo voy a empezar a adicionar electrones que son negativos, esa carga va a empezar a disminuir. Entonces mire, ya no es más 2, sino, no es más 3, sino más 2. ¿Por qué? Porque tengo una carga negativa. Otra carga negativa y otra carga negativa. Ahí nos dice que el átomo está neutro. ¿Por qué? Porque tiene igual cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Pero como en el que nos están diciendo, nos están pidiendo, nos está diciendo que es -2, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para tener ese -2? Pues agrego dos cargas negativas. Entonces ahí tenemos como carga neta -2. Entonces ese -2 lo que nos está indicando es que ese átomo ha ganado 2 electrones. Entonces, como ha ganado 2 electrones, ¿no es cierto? Mira, aquí ya teníamos 16. Como ha ganado 2 electrones, ¿cuál será la configuración electrónica más probable? Pues hay que sumarle 2 electrones aquí al final. Entonces, aquí tendría que terminar en 3p6 para que nos dé, teníamos 16 electrones y ganó 2 para que nos dé 18. Entonces, empecemos a mirar a ver. La primera nos dice 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 2, 14. Ojo, mire que por lo general en las pruebas de estado siempre hay, digamos que unas cascaritas. Usted puede decir, este -2 quiere decir que le han quitado 2 electrones. Y si le han quitado 2 electrones, pues esta sería la respuesta correcta. Pero recuerden que el -2 es que ha ganado. Siempre que sea negativo, el exponente sea negativo, es que ha ganado. Si es ha ganado electrones. Si es positivo, es porque ha perdido electrones. Entonces, como está diciendo que es -2, ha ganado 2 electrones. Entonces, esta no es. Vamos para la B. La B nos dice 2, 4, 10, 14 y 16. No puede ser porque es la misma configuración que nos habían dado en un principio, 16 electrones. Fíjese que esta configuración ya está mal, porque no sigue el mismo orden que sigue esta de acá. ¿Sí? Entonces mire que ahí hay otra cascarita. Listo, vamos para la C. Dice 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 2, 18. Listo, ya sabemos que es 18, o sea que podría ser esta, ¿no es cierto? Podría ser la C. Ahora miremos la D. Dice 2 más 2, 4, más 6, 10, más 6, 16, más 2, 18. También nos da 18, ¿listo? Pero ahí es donde ustedes tienen que estar pendientes. Miren que esta configuración de acá abajo está mal. Fíjense que está mal, porque ¿en qué tiene que terminar la configuración? En 3p y termina en 3s, ¿no es cierto? Entonces, como dijimos que era 18, a ese 3p le vamos a agregar 2 electrones más, ya no van a ser 4 sino 6. Entonces, ¿cuál sería la más probable? En este caso, la C. ¿Listo? Porque nos da 18 y porque la configuración es igual a la que hay acá. ¿Listo? Entonces, fíjense en esas cascaritas. Y muchas veces por responder a la ligera es que caemos en ese tipo de errores. Vamos para la tercera pregunta. Dice la tercera pregunta. Observe las siguientes representaciones atómicas y elija la apropiada para X-2. ¿Listo? Entonces, como nos está diciendo que ya nos dice que Z es 16, yo les dije que ese 16 nos está indicando que en el núcleo, pongamos que en el núcleo van a haber 16 protones. ¿Listo? Eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque si esto cambia, ya no vamos a hablar del mismo elemento, sino que vamos a hablar de otro elemento completamente diferente. Entonces en el núcleo van a haber 16 protones. ¿Listo? Entonces
empecemos ya a descartar la A, mire, porque nos dice que en el núcleo hay 18 protones, descartamos la A de una vez. ¿Cuál otra podemos descartar? Hasta ahí solo podemos descartar la A, ¿listo? Esta de resto está bien. ¿Cuántos electrones tenemos que tener? Pues como es x menos 2 con x0 teníamos 16 electrones, pero como es x menos 2, es decir que ha ganado 2 electrones, es decir que en total vamos a tener 16 más 2, vamos a tener 18 electrones. Entonces miremos a ver cuál es la que nos sirve. Entonces, ya habíamos descartado la A. La B no nos sirve porque tiene 17, necesitamos el 18. La C tiene 16 protones y tiene 18 electrones. Entonces de una vez sabemos que la respuesta correcta es la C. ¿Listo? Ahora la 4. Dice, la diferencia entre el carbono y los demás elementos radica en sus composiciones subatómicas. El número de electrones en muchos casos coincide con el número atómico Z, que hace referencia al número de protones que tiene un elemento. La masa atómica, que es lo que nos van a preguntar, fíjense en lo que nos van a preguntar, la masa atómica, indica la suma de protones y neutrones en el núcleo, tal como lo vimos acá en el dibujito. Mira, aquí nos va diciendo el número másico. Dice que es la suma. ¿Cuántos protones tenemos? 1, 2, 3. ¿Cuántos neutrones tenemos? 1, 2, 3. Entonces, mire, aquí nos dice, si agregamos otro, entonces ya el número másico va a ser 7, si agregamos otro 8, si agregamos protones 9 y así sucesivamente. El número másico depende de los protones y de los neutrones. Estamos acá. ¿Listo? Entonces, en el núcleo. Los isótopos, ¿qué pasa? Son átomos que tienen la misma cantidad de protones, pero diferente número de neutrones. Esos son un isótopo. Entonces, los isótopos son átomos del mismo elemento, pero con diferente masa atómica. ¿Por qué tienen diferente masa atómica? Porque aunque tienen la misma cantidad de protones, van a tener diferente número de neutrones. De acuerdo con la información anterior, se podría deducir que el radioisótopo del carbono 14, que nos está diciendo que la masa atómica va a ser 14, empleado para determinar la edad de los objetos antiguos, está conformado por A. Listo, entonces empecemos a descartar. Como nos están hablando del carbono, el carbono siempre va a tener 6 protones, entonces inmediatamente descartamos estas dos. Inmediatamente, ¿sí? Porque si es 14 protones, acuérdense que el número de protones nos indica el elemento del cual estamos hablando. Si nos dicen que son 14 protones, nos está queriendo decir que estamos hablando de qué elemento. Venimos, buscamos el número 14. Nos estaban hablando de silicio, ¿no es cierto? Entonces, como es carbono y carbono tiene número atómico 6, ¿qué quiere decir? Que tiene 6 protones. Entonces, mire que ahí por descarte ya uno puede sacar dos respuestas. Entonces ya estas dos respuestas de 14 protones salen de una vez. Ya sabemos que esas no son. Entonces nos queda entre la A y la B. ¿Listo? Entonces tiene 6 protones, 6 electrones, ¿no es cierto? Entonces hallemos el número másico. El número másico, acuérdense que es la suma de protones más neutrones y nos tiene que dar 14. Entonces 6 más 6, 12. ¿Qué quiere decir? Que la A no es. 6 más 8, 14. Por consiguiente, la respuesta correcta sería la B. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como nos están diciendo que el radioisótopo 14, ese 14 nos indica el número másico 14 y el número másico es la suma de los protones y los neutrones. ¿Listo? La siguiente pregunta. La quinta dice, el siguiente esquema representa parte de la información que contiene la tabla periódica. Entonces nos muestran como una mini tabla periódica. Nos muestran el símbolo del elemento, el número atómico y me imagino que esta es la electronegatividad. ¿Listo? Entonces dice, si se tiene en cuenta que los elementos que quedan ubicados en un mismo grupo representan propiedades químicas semejantes, es válido afirmar que para formar parte de un grupo, forman parte de un grupo los siguientes elementos. ¿Listo? Entonces recordemos que la tabla periódica está hecha por grupos que van de arriba hacia abajo. Grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. ¿Listo? Y por periodos que van de forma horizontal. ¿Listo? Nos están pidiendo desde un mismo grupo, es decir, que estén alineados de forma vertical. Entonces empecemos. El primero, el A, dice boro, carbono y nitrógeno. No porque estos no hacen parte de un grupo, sino que hacen parte de un periodo. Los siguientes, nitrógeno, azufre y bromo. Busquemos nitrógeno, azufre y bromo. Tampoco. ¿Cierto? Porque van en diagonal. Tienen que ser grupos, es decir,
estos, así. La C, berilio, magnesio y calcio. Entonces busquemos berilio, magnesio y calcio. Efectivamente, estos sí hacen parte de un mismo grupo. Mire, están en un mismo grupo. ¿Listo? En este caso sería el grupo 2A. Y la D, miremos la D, nos dice litio, sodio y berilio. Litio, sodio y berilio. En este caso, el litio y el sodio sí cumplirían, pero el berilio no. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Los que estén en el mismo grupo, que en este caso sería berilio, magnesio y calcio. Es decir, estos de aquí. ¿Listo? Berilio, magnesio, porque están en un mismo grupo y tienen propiedades similares. Y la última pregunta dice, como se puede observar en la siguiente figura, el ácido bromhídrico es una molécula covalente polar. Ya le están diciendo que es una molécula covalente polar. ¿Por qué es una molécula covalente polar? Tiene enlace covalente, ¿por qué? Porque están compartiendo electrones. Recordemos que cuando se comparten electrones para alcanzar el octeto es enlace covalente. Cuando se regalan completamente es enlace iónico. ¿Listo? Entonces le está diciendo. Ya le están diciendo que es una molécula covalente polar. Su tipo de enlace es porque una forma de determinar el tipo de enlace, o sea, si es covalente, recuerden que el enlace covalente puede ser polar y no polar. Entonces una forma de determinar eso es lo que tenemos acá. Y acá yo se los di en la teoría. ¿Es cierto? Acá yo se los di en la teoría. Entonces nos dice, acá para poder determinar qué tipo de enlace es, podemos utilizar la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos para atraer electrones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La diferencia de electronegatividad. Es decir, cuando hablamos de diferencia hablamos de la resta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a restar la electronegatividad al bromo, le vamos a restar la electronegatividad del hidrógeno. Venimos a la tabla periódica, buscamos la electronegatividad del bromo, que en este caso sería 3. Mira, aquí nos está diciendo electronegatividad, es este número de aquí. En este caso la del bromo. La del bromo sería 3. Y venimos y buscamos la del hidrógeno. Al mayor le vamos a restar la menor, ¿no? Entonces venimos y buscamos la del hidrógeno, que sería 2.1. Entonces si a 3 le quito 2.1, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 0,9. ¿Qué quiere decir? Que la electronegatividad, el valor de la electronegatividad nos va a dar 0,9. Y la tabla que les mostré anteriormente nos dice que si es mayor de 1.7 va a ser iónico. ¿Listo? Si es mayor de 1.7. Si es menor de 1.7 va a ser covalente. ¿Listo? Pero si es menor de 0,5 va a ser covalente no polar. Y si es entre 1,7 y 0,5 va a ser covalente polar. En este caso, como nos dio 0,9, nos quiere decir que va a ser covalente polar. Entonces empecemos a mirar la respuesta. Dice la diferencia de electronegatividad es mayor que 1.7. Falso, porque nos dio menor que 1.7. Entonces la A no es. La adición de la electronegatividad da 1,7. Falso, porque ya dijimos que no se hace la adición, sino que se hace la diferencia, la resta. La C. La diferencia de electronegatividad es igual a 0. No es igual a 0 porque nos dio 0,9. Ahora la D. Dice, la diferencia de electronegatividad es menor que 1.7. Exactamente, porque nos dio 0,9. Entonces la respuesta correcta sería la D. ¿Listo? Y con eso pues les respondo la primera guía. La cuestión es que ustedes pues lo tengan en cuenta y repasen este tipo de temas. De nada les sirve a ustedes responder las preguntas si no repasan los temas que yo les estoy dando en la parte de arriba. Por eso este cuarto periodo va a ser solo repaso de los temas más relevantes del área de química. ¿Listo? Entonces ya terminando con eso, pasamos ahora sí a la guía del segundo periodo.